Vamos a hablar de la diferencia que existe entre una emoción y un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia y por qué usamos esos adjetivos de dos maneras diferentes? Fíjate que la emoción es un elemento básico de los seres humanos que nos permite tomar decisiones y al final de cuentas también es un mecanismo de sobrevivencia. La diferencia entre un sentimiento y una emoción es que la emoción es algo transitorio, algo mediado muy rápidamente por sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Nosotros tenemos un estímulo y ese estímulo que ya sea entre por nuestra vista, nuestros oídos, nuestra piel, nuestra boca al momento de comer, entran esos estímulos e inmediatamente hay una descarga neuroquímica en nuestro sistema nervioso central que nos dice, ¡pac! Hay algo, ¡pum! Eso es una emoción, una descarga neuroquímica por un estímulo. Y precisamente es inmediata, no es controlable. Seguramente el auditorio ha escuchado tú tantas veces que hay que controlar, que hay que manejar las emociones, cuando realmente son descargas neuroquímicas que no podemos controlar, simple y llanamente se dan. Se dan de manera inmediata porque nos sirven para la sobrevivencia, nos sirven para tomar decisiones. Ahora vámonos para el otro lado, ¿no? Si tenemos que la emoción es una expresión neuroquímica, es algo muy fisiológico, el sentimiento ya es la sumatoria de esta emoción más los pensamientos, ¿no? Vamos a agregar algo que nosotros construimos, lo que pensamos. Nuestros pensamientos están mediados por nuestras creencias, dónde crecimos, cómo nos educaron, con quién nos relacionamos, dónde trabajamos, nuestra religión, nuestro estatus socioeconómico, sociocultural, etcétera, ¿no? Nuestras creencias están dadas por todo esto. Y con estas creencias generamos los pensamientos que los sumamos precisamente a la emoción y es cuando generamos un sentimiento. El sentimiento, a diferencia de la emoción, es algo que dura mucho más tiempo. Por eso es que es tan crítico la diferencia entre la emoción, porque la emoción es rápida. En términos generales, si nos quedara claro que una emoción nos dura 10 minutos, pues a los 10 minutos nos dejamos de estar enojados, que eso pasaba mucho cuando teníamos poco de casados con mi esposa, ¿no? Con mi esposa teníamos alguna diferencia, ¿no? Y entonces yo me enojaba, me alejaba. En 10 minutos yo ya me había calmado, yo ya no le metía extras y mi esposa todavía me quedaba viendo con ojos de ¿por qué está tan tranquilo, no? ¿Por qué si pasó esto? Y ella continuaba. Claro. Continuaba con el sentimiento, ¿ves? Dame la lista de cuáles son las emociones más comunes y cuáles son los sentimientos más comunes. Dentro de las emociones hay varios autores que mencionan que hay 5 básicas, que hay 6, que hay 7, pero realmente las que podríamos considerar como base en los seres humanos está la ira o el enojo, está la alegría, la tristeza, el miedo y el rechazo. Es curioso, la mayoría de las emociones son precisamente para protegernos y solamente tenemos la alegría como esta parte de reparadora de toda esta descarga, ¿no? Si pensamos en el miedo, si pensamos en el enojo, si pensamos en el rechazo o asco, ¿no? Por ejemplo, son emociones que nos ponen en alerta, ¿no? Nos enojamos con alguien que sentimos que nos va a hacer daño inmediatamente, nos ponemos inmediatamente a la defensa. El asco o el rechazo no es otra cosa que separarnos de una posibilidad de daño, ¿no? Por eso es que vemos una comida echada a perder y decimos, ¿no? Hay algo que inmediatamente rechazamos, pero y también hasta sin echada a perder, ¿eh? Sí, bueno, hay algunas que es correcto. Pero hay personas que inmediatamente empezamos a experimentar esa sensación de rechazo porque precisamente percibimos que algo no está bien y que al final de cuentas podemos tener un daño, una alteración o simple y llanamente no vamos a estar a gusto compartiendo o comentando lo que estamos viviendo en ese momento con esa persona. Entonces, las emociones en general, estas básicas, nos permiten estar en alerta, nos permiten tomar decisiones inmediatas y de una o de otra manera nos hacen tomar decisiones. Es ahí donde de repente entra el conflicto, ¿no? Porque a veces cuando nos enojamos inmediatamente respondemos de una manera no óptima, ¿no? Y esta forma no óptima es de una manera destructiva, de una manera intensa, que posteriormente tiene mayores consecuencias que haber reaccionado de otra manera, ¿no? También el hecho de rechazar constantemente a todo lo que está cerca de nosotros nos aleja de las personas y no nos permite una socialización. Y en fin, ¿no?
¿no? También el exceso en cuanto a la reactividad que nos puede ocasionar una emoción, nos puede poner en riesgos, no solamente con las personas, socialmente, sino también algo muy importante, Marta, en nuestra salud física. Porque al final de cuentas, al ser una situación que se genera en nuestro sistema nervioso central y ser el sistema nervioso central el que rige, el que al final de cuentas vigila cómo funciona todo nuestro cuerpo, las emociones van a tener una repercusión en todos los órganos. Estar emocionalmente intensos todo el tiempo, y hablo de todas las emociones, hasta la alegría intensa es peligrosa. Seguramente has escuchado de personas que reciben una gran noticia maravillosa. No. Y en ese momento se infartan. No, bueno, el otro día hablábamos con un cardiólogo de el síndrome Sakotsubo, que es básicamente que se te rompe el corazón con una noticia pésima, te da un paro. Por supuesto. Claro. Oye, ¿y los sentimientos? Los sentimientos es esta parte que te decía, que la carga de tus pensamientos, ¿no? ¿Qué le estás depositando a esa emoción? Y tiene mucho que ver la crianza, tiene mucho que ver lo que platicamos hace tiempo, los apegos, ¿no? También cómo vivencias el hecho de estar con las demás personas y cómo tú te consideras ser o no ser importante dentro de una sociedad, porque al final de cuentas eso implica mucho cómo nos vamos a estar relacionando y qué pensamos de lo que está sucediendo, ¿no? Que ahí entra lo que conocemos como percepción. ¿Qué de lo que tú estás haciendo yo percibo o yo siento que estás haciendo hacia mí? ¿Cómo me estás mirando? ¿Cómo me estás escuchando? Y eso como yo lo leo. Si tú, por ejemplo, ahorita me estás viendo de una manera directa, yo puedo pensar de múltiples formas. Puedo pensar de una manera positiva. Wow, lo que estoy diciendo a Marta le está interesando muchísimo y está poniendo toda la atención. O bien me puedo ir a la parte negativa. Híjole, yo creo que Marta, eso ya se lo dijeron y estoy diciendo una burrada. Sí me entiendes, Marta, por eso los pensamientos son importantes. Y entonces mi acción se va hacia otro lado, a una acción de tipo defensiva. Tú simplemente me estás mirando. Yo no puedo saber qué estás pensando tú. Puedo inferir, puedo intuir. Y es más, tengo que echar mano de mis vivencias anteriores, ¿no? De quién me miraba como tú me miras. Pero entonces nosotros que somos fans de la inteligencia emocional y del autogobierno, yo te diría, por eso es tan importante que nosotros sepamos gestionar tanto nuestras emociones como nuestros sentimientos. Y cuando digo gestionar es interpretar, traducir, ubicar, ver dónde lo voy a poner y sobre todo, qué voy a hacer con él. Sí, y fíjate, aquí, tomando en cuenta todo esto que mencionas, podríamos hablar de realidades. Cada persona tiene una realidad muy particular con base a lo que hace y en la posición que está, ¿no? Curiosamente, antes de entrar al programa estaba platicando con mi hija estudia comunicación audiovisual, ¿no? Y hablaba precisamente de los pesos o las cargas que llevan las personas que están detrás del micrófono, las personas que están de staff, las personas que están en producción, las personas que están en switchers, porque cada una vive una realidad diferente, cada una tiene un qué y un porqué de lo que está haciendo y un para qué. Y esa situación les genera una realidad muy particular, que les genera un entorno de cómo deberían de funcionar las cosas. Y es ahí donde entra la comunicación humana efectiva, ¿no? El entender cómo cada una de las personas vivimos de una manera diferente, entendemos de una manera diferente y por consecuencia actuamos de una manera diferente. Y la comunicación, la expresión, el intercambio de información y saber leer a las personas es fundamental, ¿no? Porque volvemos a esta misma historia. Yo pienso que me estás poniendo mucha atención y que está excelente, pero puede ser el otro lado. Claro. Pero si me voy por el otro lado, entonces empiezo a frenar, empiezo a dejar de ser proactivo, empiezo a dejar de brindar lo que yo traigo y en ese momento, en lugar de que se dé una entrevista, empezamos a tener un gran problema desde mi persona por lo que está sucediendo. Claro, pero entonces yo eso lo traduciría diciendo algo que hemos comentado mucho en este programa, que es, para mí, de las cosas más peligrosas para cualquier ser humano. Ser víctima de tus emociones y de tus sentimientos. Oh, sí. Sí. Porque
Es verdad que las emociones son resultado de una descarga neuroquímica, pero lo que es verdad es que cuando nosotros conocemos qué situaciones nos generan cierto tipo de emociones, es que podemos gestionar de manera más óptima las cosas. Y al final de cuentas, una emoción, como te comentaba, puede ocasionar un daño orgánico. Una emoción puede Claro. ocasionar un daño mental. Una emoción puede generar una disociación, que es salirte de esta realidad y buscar una realidad alterna, ¿no? Claro. O un sentimiento Claro, puede cambiar la forma en que tú percibes tu vida, cómo percibes a los demás, cómo percibes tu relación o tus relaciones y cómo te percibes a ti mismo. Cuando tú decides sucumbir ante un sentimiento. totalmente. Porque tu sentimiento es resultado de tus pensamientos. A ver, ahí les va. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Algo que probablemente le ha pasado a mucha gente. Estabas en una relación y tu pareja te fue infiel. La primera emoción fue espantosa. Cuando a mí me pasó, hasta acabé vomitando. Pero el sentimiento que se queda es de tristeza, de desolación. Entonces, automáticamente empiezas a pensar que es cierta esa teoría de que todos los hombres son infieles, de que no puedes confiar en ellos, de que son mentirosos, de que son egoístas y de que no son confiables. Si tú traduces esa emoción en ese sentimiento y ese sentimiento en una forma de pensar, la próxima vez que conozcas a alguien, tú vas a relacionarte con esa persona desde esa creencia, resultado de una emoción y de un sentimiento. Totalmente. ¿Fui clara? Más clara ni el agua cristalina. Por supuesto. Por eso yo siempre digo, cuéntense la historia que más les convenga. Alguien que tiene a lo mejor dominio sobre sus emociones y sobre sus sentimientos, diría, fue una mala decisión, hice un mal casting, esta no es la persona para mí, no quiero estar más en una relación con un perfil de hombre de esta naturaleza. La próxima vez voy a escoger mejor. Y ¿sabes qué? Como ya me pasó una vez, ya tengo más experiencia, ya tengo más sabiduría, ya tengo más colmillo, esto no me va a volver a pasar. Te lo puedes contar de dos maneras totalmente diferentes. La forma como platicas contigo hace la gran diferencia de cómo enfrentas el mundo. Definitivamente. La forma en que platicas contigo Es la forma como enfrentarás al mundo. me fascina. Y en una sociedad donde nos demandan en mil número de cosas y al final de cuentas parecería ser que nunca somos lo suficiente, estamos en una situación de regaño constante, de estarnos diciendo que no somos lo suficiente, que no valemos para nada. En este ejemplo que colocabas tú atinadamente con respecto a un engaño, una emoción que se siente inmediatamente es el rechazo, el asco, porque sentimos que no somos lo suficiente para esa persona que se fue, porque en lugar de pensar en la otra persona que lo hizo por su decisión, porque se le alocó la hormona, por lo que tú gustes y mandes, asumimos que nosotros somos los responsables, que no somos lo suficiente, Claro. que no hice lo adecuado, que estoy feo, que estoy calvo, que lo que tú quieras. Y entonces tu diálogo es horrible hacia ti, porque te la pasas buscando todos tus defectos, todos tus errores, y curiosamente los tienes todos los días, porque eso no solo lo llevas a la situación de la relación con persona, también la vas a llevar a tu relación en el trabajo, lo vas a llevar a tu relación con los amigos, la vas a llevar a tu relación en general, porque el que no vale eres tú. Y si no vales, no vales en todos los aspectos. Es curioso, lo ves hasta en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales empiezas a escribir sobre victimización, sobre sufro, sobre estoy muy mal, sobre apapáchanme, sobre nadie me quiere. Y toda la gente empieza así, no te preocupes, aquí estoy. Y se carga la lista de mil número de... Pero si dices, wow, la vida es increíble, la vida es emocionante, disfruta. 3 likes. 3 likes. Nadie te pela. O sea, yo soy pésimo en las redes sociales porque yo hablo de eso. Nada. Pero
algunas veces hice 2 o 3 veces ese experimento social, ¿no? De poner una situación crítica, ¿no? Me acuerdo que una vez puse, creo que llega el momento en que uno se cansa de ayudar a las personas y se vive una gran soledad de estar ayudando y que nadie se preocupe por uno. Creo que estoy en ese momento donde la vida se comienza a ver oscura. Fíjate, hasta me acuerdo del espiritual, Claro. yo muriéndome, Bien ¿no? dramático. Bien dramático. Y empiezan a caer la información. No, Mario, como tú, no es posible. Tú, Mario, en lo que te podamos ayudar, pero si tú eres el terapeuta, apóyate, pum, pum, pum. Pero la lista fue enorme. Porque precisamente mucho del ser humano está en esa situación de cuidar, de proteger al desvalido, ¿no? Claro. Entonces, en ese hecho, las personas aprovechan esa gran oportunidad de ponerse victimizados, y eso lo vemos en muchos campos, donde la victimización es parte de la forma de manipulación, no solamente individual, sino a nivel global, Claro. ¿no? Y la forma más eficiente de recibir compasión, misericordia, ayuda, apoyo y atención es muchas veces a través de hacerte la víctima. Y que de una u otra manera también esta forma de victimización que logran algunas personas, pues se vuelve parte de un estilo de vida y de una forma de tener ganancias secundarias, como atinadamente lo mencionas, así lo decimos los terapeutas, hay ganancias secundarias. Hay muchas personas que dominan familias completas. Uy, dije algo medio rudo, pero sí, hay personas que dominan familias completas a través de la victimización. Y todo gira alrededor de esta persona. Qué crítico. Sí, inmediatamente abre tus ojos porque al final de cuentas, esta también se vuelve una herramienta, ¿no? La emoción, la forma de expresión, la forma de victimizarse se vuelve una gran herramienta de control, de obtener cosas, de evitar que los hijos se vayan con la novia, de mantener a las hijas cuidando a las personas, entre otras tantas situaciones. Pero qué fuerte lo que acabas de decir, porque yo creo que todos cuentavientes o lo están viviendo o lo están viendo en alguna otra familia. ¿Conocen alguna historia en donde, no, es que todos estamos secuestrados por mi hermana, que no da ni para adelante ni para atrás, entonces el pendiente de mi mamá, pero el de mi papá, pero es la que se lleva toda la atención en las conversaciones familiares porque todos hablamos de ella y de la preocupación que tenemos para ella y todos estamos viendo cómo ayudamos y pasa un año y pasan 2 y pasan 15 y cuando te das cuenta y después de escuchar lo que dijo Mario, te cae el 20 que toda tu familia está secuestrada por una persona. Y como todo en la vida se vuelve procesos de adaptación, las personas se adaptan a ese estilo de vida y comienzan también a derivar todo lo que hacen por la situación que están viviendo. No, pues es que por el sufrir de mi hermana, pues no me di cuenta y me embaracé, ¿no? No, pues es que por el sufrir de mi hermana, Sí, claro. no sabes, no he podido llevar a los niños a Disney, ¿no? Claro, claro. Y en mil número de pretextos, porque también empezamos a utilizar a ese punto y también reproducimos la victimización en segundo grado. Ok, te voy a hacer una pregunta infernal, Mario venga. Citalán. No me hagas sentir mal, ¿eh? No. ¿Cómo podemos hacernos conscientes de la conversación que estamos teniendo con nosotros mismos incorrecta, basada en una emoción o un sentimiento? ¿Cómo podemos darnos cuenta que por ese pensamiento nos estamos convirtiendo en una víctima de nuestra historia? ¿Y cómo corregir? Wow. Échate ese trompo a la uña. Ya te aventaste como 10 sesiones de terapia, pero bueno. Pero partimos de la siguiente premisa. Ok. Generalmente cuando hablamos con nosotros y la forma de hablar es de forma negativa, de forma destructiva, este tipo de diálogo es muy desgastante, muy desgastante. Entonces, cuando estamos con nosotros y estamos pensando sobre alguna situación y nos sentimos sumamente cansados, seguramente es que el discurso no es el mejor y que este discurso generalmente es destructivo. Otro punto interesante a tomar en cuenta es que cuando tenemos un diálogo negativo, difícilmente podemos estar solos, ¿no? Que esto es algo
algo fuerte para entender, porque al final de cuentas la soledad es algo que no podemos evitar. En algún momento dado las personas se alejarán de nosotros, en algún momento dado tendrán cosas que hacer, pero el hecho de estar solos, estar con nosotros mismos y no soportar la soledad es porque precisamente estamos con una persona chocante, molesta, que somos nosotros mismos y que generamos ese desgaste. Por eso no podemos estar solos. Bajo esta óptica tenemos dos elementos, podemos dejarlo así. Hay muchos más, pero tomemos estos dos elementos. Uno, si yo estoy conmigo hablando y es desgastante, seguramente estoy hablando mal conmigo. Segundo, si no sé estar solo o sola, es porque seguramente lo que hablo conmigo es negativo. Bajo esta premisa, el lado contrario, cuando mi diálogo interior es bueno, cuando estoy hablando de manera óptima, cuando lo que me estoy diciendo es sumamente agradable, se comienza a sentir un nivel de energía bastante interesante, pero sobre todo existe tranquilidad y algo que es muy abstracto, que es la paz, ¿no? El hecho de hablar positivamente con nosotros mismos nos da mucha paz. Nos permite estar a solas. De hecho, las personas que hablan bien con ellas generalmente buscan espacios de soledad, de estar con ellos mismos, no mascullando su tristeza, sino viendo qué pueden hacer, qué pueden producir, qué pueden ayudar. Cuando hablamos bien con nosotros, buscamos ayudar a las personas, Marta, porque queremos expandir eso que estamos sintiendo de manera positiva. Cuando hablamos de manera negativa, buscamos lastimar a las personas, porque al final de cuentas intentamos que alguien esté peor que yo para no sentirme tan mal en relación a esa persona. Hurt people, hurt people. Sí. La gente lastimada, lastima gente. Totalmente. Y es un acto inconsciente, Claro. es un acto involuntario, pero que cuando nos damos cuenta de esa situación, es la gran posibilidad de cambiar. Para ahí. Me paro ahí. Pregúntense, ¿qué tema en su vida se ha vuelto parte de su discurso? O se las pongo así. ¿Qué evento causó una emoción que se convirtió en un sentimiento, que se convirtió en la percepción de tu realidad, que te ha obligado a conducirte como una víctima de esa historia en tu vida hoy todos los días? Si ustedes logran hacer ese proceso de conciencia, es el primer y el gran paso. Sí. ¿Cuál es el que sigue? Déjame te agrego algo. Es que este gran paso, la mayoría de las personas no la dan porque es doloroso. Y el dolor es un mecanismo de defensa. Y hablamos de dolor de tipo físico y de tipo mental y de tipo emocional. El dolor nos avisa que hay algo que debemos de cambiar, que hay algo que debemos de mejorar. Vencer el dolor, que es el siguiente paso, es yo tengo que dominar el dolor. Estoy enfrentando esto y me está doliendo. Me siento mal. Me siento triste de haber estado así. Me siento frustrado. Me doy cuenta cómo es posible que tantos años haya estado en esa situación. Ese es el primer punto. Pero el siguiente es, puedo hacer algo. Puedo hacer algo. Tú mencionabas hace un momento, Marta, que mucha gente dice, es que yo no puedo yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer cambios. Y la palabra clave es, yo sí puedo. Porque todos los seres humanos podemos hacerlo. Todos. Y dentro de nuestra sociedad hay muchísimas cosas que nos dicen que no podemos hacer. Muchísimas cosas que nos dicen que no podemos hacer. Es más, vemos a la gente exitosa e inmediatamente denostamos, porque nos duele a veces ver a la gente exitosa. Nos lastima ver que gente pudo hacerlo por los resentimientos. Ese resentimiento, esa sensación de haberme sentido rechazado, de haberme sentido no querido, de haberme sentido fuera de lugar, y en este momento volverlo a sentir por toda una sociedad más grande. Los apegos, ¿no? Volvemos a esta misma situación, ¿no? Claro. Y entonces estamos en una sociedad donde, como todos me demandan, y yo no cumplo lo que los demás dicen, porque ni siquiera estoy pensando lo que yo quiero. Estoy a razón
de lo que los demás dicen que debo de hacer, de lo que los demás dicen que debo de pensar, de lo que los demás nos dicen que debo de sentir. Porque algo muy importante que no hemos mencionado, Marta, las emociones se aprenden. Las emociones secundarias, técnicamente las emociones innatas, las que mencionaba, el enojo, la ira, la alegría, el miedo, el rechazo, el asco, son innatas. Técnicamente en todo el mundo se reproducen igual por estímulos similares. Pero hay emociones que vamos aprendiendo en relación a lo que vivimos en nuestra familia, a lo que vivimos con nuestros pares, ¿no? Nosotros aprendemos de qué ser felices, aprendemos qué nos pone tristes, aprendemos qué nos inspira. Aprendemos a qué tenerle miedo. Exactamente, Marta. Y en una sociedad donde te han dicho que todo puede ser negativo, está bien cañón. Platicaba con mi hija precisamente de que cuando pues yo tenía su edad, ¿no? Cuando yo tenía su edad, pues sí, siempre había situación de crisis, no había dinero, una recesión terrible, se le quitaron ceros al peso, ¿no? Tembló, se cayó la mitad de la Ciudad de México, también habían guerras, estaba la guerra del Golfo, todo existía, o sea, vivimos esa historia, pero la vivimos con menos miedo, porque la información no nos llegaba tan seguida y tan repetidamente. Y la ignorancia es atrevida. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Si es un estado maravilloso, es increíble, un estado maravilloso, es no saber, mi amor. O sea, Sí. no saber. Cuando no sabes, vives y dices, wow, no pasa nada, hasta que te viene el golpe, que eso es el crítico, porque cuando no sabemos, viene el golpe durísimo. Cuando sabemos, como que no estamos tan en la fantasía, pero evitamos que los golpes sean terribles y destructivos y que no nos levantemos. Esa es la gran diferencia. Por eso vale la pena saber. Por eso amamos la terapia en este programa y pensamos que debería de ser parte de la canasta básica de todo el mundo. Porque lo que acaba de decir Mario Citalán me lo llevo al corazón para siempre. La forma en que platicas contigo define la forma en que interactúas con el mundo.